Algunos pueden pensar, comenzamos un nuevo mes y hay que comprar la comida para la casa. Se me había olvidado comprarla ayer, el viernes. Es que como la señora no está, hasta hoy viene de retiro, ni modo, nos va a tocar hasta que ella venga. Comenzamos un nuevo mes y hay que pagar las cuentas. Comenzamos un nuevo mes y hay que pagar el colegio de los niños, la universidad de los hijos. Comenzamos un nuevo mes y hasta el día domingo me siguen hablando para que pague la tarjeta que topé en diciembre. Comenzamos un nuevo mes y tengo que llevar el carro al taller. Comenzamos un nuevo mes y hoy hay cambio de gobierno. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pueden decir algunos. Comenzamos un nuevo mes y ya me voy a casar, fíjense. Hoy una hermana me recordó y me iba contado el tiempo. Me dice, pastor, le faltan 28 días. No sé si me lo dijo como advertencia o me lo dijo con gozo, pero... Y es que muchos comenzamos un nuevo mes como comenzamos los anteriores. ¿Cómo? Viviendo con ansiosa inquietud, con preocupaciones, viviendo con ansiedad. Y déjeme contarle un poco por qué hablar de esto. De hecho, cuando yo me enteré que iba a predicar este día, ya prácticamente tenía hecho un sermón completamente distinto a este. Pero por diferentes conversaciones que he tenido en las últimas semanas con diferentes personas, tanto en consejerías como conversaciones casuales que de repente uno se encuentra con alguien, por llamadas telefónicas, y también por lo mismo que uno experimenta día a día, me di cuenta que hay un factor común en las personas con las que hablaba y en mi misma vida, que era la ansiedad. Era el estar ansiosos por distintas cosas. Y es por eso que en esta tarde de eso vamos a hablar. Pero para seguir hablando de esto, primero tenemos que saber qué es la ansiedad. Yo no pretendo ni puedo siquiera dar una definición psicológica de ansiedad, sino que voy a dar una definición bíblica de ansiedad. La palabra ansiedad en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega merigna y significa literalmente tener una mente dividida. Esta palabra se ocupa en el Nuevo Testamento para designar afán, para designar ansiedad o preocupación. La ansiedad, en otras palabras, es vivir con una mente dividida, vivir con la mente dividida, vivir lleno de dudas, vivir muy distraído. La ansiedad es dejarse gobernar, dejarse dominar por la preocupación. Y es que lamentablemente esta palabra describe la vida de muchos cristianos. Pero el concepto de vida que trae Jesús, que Jesús nos da, es completamente distinto al que tradicionalmente ha tenido el hombre. Prácticamente durante toda su existencia, el hombre ha vivido una vida ansiosa, una vida de preocupaciones. La preocupación por la comida, por el vestido, por la casa, son en toda la historia las principales preocupaciones humanas. Pero ¿de dónde vienen esas preocupaciones humanas? Esas preocupaciones humanas que generan ansiedad generalmente vienen por dos razones. Una de ellas es la ignorancia y la otra de ellas es la incredulidad. Y es que muchos cristianos hoy en día se preocupan innecesariamente porque no entienden la profundidad de la revelación divina, de lo que la palabra de Dios nos habla acerca del amor y el cuidado de la gracia de Dios sobre sus hijos. Pero hay otros cristianos que sí entienden la naturaleza de Dios, entienden la obra de Dios, entienden la promesa de Dios, lo han estudiado, lo conocen. Sin embargo, también caen en ansiedad. Y es que ya de por sí, ser ignorante de la palabra es pecado. Pero conociendo la revelación que Dios hace de sí mismo en la Escritura y seguir desconfiando de Él y seguir viviendo en intensa preocupación es un pecado aún peor. George Mueller, un predicador que vivió hace muchos años, dijo: donde empieza la fe termina la ansiedad, y donde empieza la ansiedad termina la fe. Y es que tanto la fe, la vida de fe, como la vida de ansiedad son antagónicas, son totalmente opuestas. Hasta que no aprendamos que Dios es soberano y que ordena todas las cosas para sus propios propósitos santos y para el bien de aquellos que le amamos, hasta que no entendamos su soberanía y su eterno propósito, no vamos a poder hacer otra cosa sino angustiarnos y estar descontentos, vivir con una intensa preocupación. Es por eso que el sermón de este día se titula No vivamos en ansiosa inquietud. Y le quiero contar un poco de por qué se titula así, por qué se titula No vivamos en ansiosa inquietud. Y es que hace un par de semanas que yo estaba con mucha ansiedad por distintas cosas, por distintas preocupaciones, distintos planes.
De repente me estaba poniendo bastante ansioso. E inmediatamente se me vino a la mente esta frase, la ansiosa inquietud. No viváis con ansiosa inquietud. Que de hecho está en el pasaje que vamos a exponer en esta tarde, que es de Lucas 12, 22 al 32. Está ahí, en la versión Reina Valera aparece precisamente así la frase: no viváis con ansiosa inquietud. Entonces esa frase me llamó tanto la atención que se me viniera a mi mente en ese momento, que me comencé a buscar en la Biblia. Busqué primero en Mateo, pero después recordé que estaba en un pasaje paralelo que es en Lucas, que es el que vamos a estudiar. Y comencé a leer todo este texto, en donde Jesucristo, en Lucas 12, del 22 al 32, nos da 6 verdades para que no vivamos en ansiosa inquietud. ¿Cuáles son esas verdades? La primera es entender la prioridad divina. Una segunda verdad es entender la provisión divina. Luego tenemos que debemos de entender el privilegio divino. Una cuarta verdad que vamos a aprender en esta tarde es entender la preferencia divina. Una quinta verdad es entender la paternidad divina. Y por último es entender el placer divino. Vamos a comenzar con la primera. ¿Por qué no debemos de vivir en ansiosa inquietud? Porque debemos de entender la prioridad divina. Lucas 12, 22 al 23 dice: Y dijo a los discípulos: Por esto os digo, no os preocupéis por la vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Porque la vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. En este discurso, el Señor estaba enseñando a sus discípulos acerca de la vida en el reino de Dios. Y comienza diciendo el pasaje que vamos a estudiar: por esto os digo. ¿Por qué comienza así? Porque Jesús acá estaba conectando lo que estaba a punto de decirles con lo que ya había dicho antes. Ellos podían ser como el hombre insensato en la parábola que había dicho anteriormente. Ellos podían ser insensatos y atesorar en la tierra, o podían ser ricos para con Dios atesorando en los cielos. De hecho, el versículo anterior de este versículo que acabamos de leer dice Lucas 12:21: así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Luego de esto es que Jesús le dice: por esto os digo. Y es que Jesús expresó esta misma verdad en el Sermón del Monte cuando declaró en Mateo 6:24 lo siguiente: Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y la enseñanza que Jesús estaba dando en ese momento pudo haber impresionado fácilmente a sus oyentes. Impresionado al grado tal que se preguntaran: bueno, si yo tengo que buscar primeramente las cosas de Dios, las cosas de los cielos, ¿cómo van a ser satisfechas mis necesidades terrenales? Es cierto, tengo que buscar las cosas de los cielos, pero aquí en la tierra es donde vivo. ¿Cómo entonces van a ser satisfechas esas necesidades? Entonces Jesús los tranquiliza diciendo: no os preocupéis por la vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y es que vemos que en esta frase, no os preocupéis, vemos un presente imperativo. Es una orden que nos indica que la ausencia de ansiedad o la ausencia de preocupación es algo que debe caracterizar a todos los creyentes. En otras palabras, la preocupación por qué comer y qué vestir no va bien, no armoniza con la persona que comprende que su vida y su cuerpo están bajo el cuidado constante de Dios. ¿Y qué es Dios? Solamente Dios y nada más. Dios, quien determina la longitud de la duración de la vida de cualquier persona. Esto me lleva a hacerle una pregunta. ¿Está viviendo usted en constante preocupación por lo que va a comer? ¿Está usted viviendo en constante preocupación por lo que va a vestir? ¿Vive en ansiosa inquietud por cualquier otra cosa en este momento? ¿Vino a este culto ansioso? ¿Vino a este culto afanado? ¿Vino a este culto preocupado? Y es que la misma Biblia nos enseña que en vez de vivir con ansiedad, el Hijo de Dios siempre hace lo que dice 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él
tiene cuidado de vosotros. El Hijo de Dios no vive ansioso. Ojo, vemos en la Biblia que la Biblia no está enseñando que un hijo de Dios nunca se va a preocupar. Claro que nos preocupamos, a diario a veces. No está enseñando que un hijo de Dios no pueda tener ansiedad. Lo que está diciendo es que un hijo de Dios no puede permanecer preocupado, no puede permanecer ansioso. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios diariamente está echando todo ese peso de ansiedad, lo está echando sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es que mi familia, Dios puede pedirnos que renunciemos a todo, ya que seguir a Cristo implica negarnos a nosotros mismos. De hecho, lo debemos de hacer diariamente. Pero al mismo tiempo que Jesús nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos, al mismo tiempo que Él nos pide eso, Él también nos promete que Él nos va a seguir sosteniendo a los que damos nuestra más alta adoración hasta que su propósito sea cumplido en nuestras vidas. Con la exigencia, con la orden de seguirlo, de negarnos a nosotros mismos, de renunciar a todo, también viene la promesa que Él sostiene de nosotros. Cada día sostiene de nosotros. Aquellos que le amamos a Dios, Él nos va a sostener, Él nos va a cuidar hasta que su propósito sea cumplido en nuestras vidas. Pero la ansiedad hace que los hijos de Dios no entendamos eso. La ansiedad hace que los hijos de Dios no entendamos la prioridad divina a la que hemos sido llamados. La ansiedad hace que no entendamos que nuestra prioridad es una sola. ¿Cuál es esa prioridad? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Para eso hemos sido creados, salvados y llamados, para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La ansiedad hace que queramos poner en nuestras vidas las necesidades básicas de todo ser humano primero que cualquier otra cosa. La ansiedad lo que nos hace, es cierto, sí tengo que vivir para tu gloria, Señor. Sí tengo que servirte, sí tengo que ir a la iglesia, sí tengo que hacer todas esas cosas, pero primero me voy a comer. Primero voy a ver con qué me voy a vestir. Primero voy a satisfacer mis necesidades y después voy con lo demás. Pero Jesús dice que no debemos de vivir en ansiedad. ¿Por qué? Porque la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Hay un conocido psicólogo que aquellos que estudian o han estudiado psicología, o también aquellos que se dedican al mercadeo o a la publicidad, habrán oído de él. Un psicólogo de apellido Maslow. Este psicólogo en el siglo pasado, ahí por la década de los 40, escribió sobre una pirámide que representa las necesidades o aspiraciones básicas de todos los individuos de toda la historia. En la base de esta pirámide está la alimentación, luego está el vestido, luego la vivienda, siguiendo la necesidad por la necesidad de cariño y por último la necesidad de sentirse importante, de autorrealización. Y esta pirámide ha sido por años un paradigma que da por sentado lo necesario para el ser humano desde todos los tiempos. Esta pirámide, desde que fue propuesta, ha dado por sentado, ha sido un paradigma de que esto es lo que necesita el ser humano todos los tiempos. Pues no es así. Porque Jesucristo puso como prioridad el reino de Dios y su justicia antes de cualquier otra cosa. Antes que la famosa pirámide de necesidades. Este es el mensaje revolucionario del Evangelio. Quiero que se dé cuenta de esto. Es un mensaje revolucionario del Evangelio que está rompiendo esquemas humanos terrenales. Lo primero es lo que viene de arriba. Lo primero es del reino de los cielos. Lo primero es buscarle a Él. Lo primero es vivir para Él, vivir para su gloria. Lo primero es disfrutar de Él. Y luego nuestras necesidades. Es primero buscarlo a Él y no primero buscar satisfacer nuestras necesidades. El punto de vista de Dios de acá rompe esquemas. Porque Él mismo, así como Él en el jardín del Edén proveía de todo, Él es el proveedor en su reino. Así como durante los 40 años que Israel estuvo vagando en el desierto, nunca le faltó alimento, nunca le faltó agua. Es más, dice la Biblia que sus vestidos en esos 40 años no se gastaron. Así Dios provee diariamente. Él sigue siendo el proveedor para los que estamos en su reino. Así como aquellos que fueron enviados por Jesús a predicar, y que les dijo: no, alto, no lleven alforja para el camino ni alimento. Ustedes van a ir a predicar. Pero Jesús sabía que Él cuidaría de ellos y que tendrían todo lo necesario mientras ellos estaban predicando el reino de Dios. Y es que lo que Jesús nos está diciendo acá es que debemos de tener una actitud de fe y confianza.
Una actitud de fe y confianza que rompe esquemas, pero no una actitud de fe y confianza en mis propias capacidades o en mis propios méritos o en aquellas cosas que pueda haber. Una actitud de fe y confianza en Dios, quien es fiel, quien es proveedor, quien es quien nos sostiene. Y es que terrenalmente y naturalmente el ser humano siempre va a poner su objetivo en cubrir sus necesidades inmediatas. Pero Jesús no nos está enseñando esto acá. Jesús nos está enseñando que nuestra prioridad para los que somos del reino de Dios y pertenecemos al reino de Dios es buscar primeramente su reino, es buscarlo primeramente a Él. Es glorificar a Dios mediante el cumplimiento del propósito para el cual Él nos ha llamado. Esa es nuestra prioridad. Y Él nos ha llamado para su gloria, para disfrutar de Él eternamente. Pero vemos una segunda verdad en este pasaje. Podemos aprender una segunda verdad que nos va a llevar a no vivir con ansiosa inquietud. ¿Cuál es esta segunda verdad? Que debemos de entender: la provisión divina. Lucas 12:24 dice: Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, los cuales no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Para ilustrar el punto que Dios cuida y cuidará siempre de su pueblo, Jesús insta a sus oyentes a que consideren a los cuervos. Así como lo hizo en el Sermón del Monte, el Señor escoge las aves como ejemplo del cuidado de Dios con sus criaturas. Los oyentes de Jesús estaban muy familiarizados con los pájaros. Además de sus numerosas aves nativas, Israel limitaba al este con el desierto y limitaba al oeste con el mar Mediterráneo. Esto hacía que Israel pudiera ser una vía de vuelo principal para todas las aves migratorias. Tanto así que cientos de millones de aves pasan por temporadas por Israel cada año, de distintas especies, aquellas aves que están migrando. Pero de todas las aves que se podrían mencionar, Jesús escoge a los cuervos. ¿Pero por qué Jesús escoge a los cuervos? Porque los cuervos eran despreciados por ser considerados animales inmundos, animales impuros. De hecho, los cuervos estaban dentro de la lista de animales impuros que menciona Levítico 11, 13 al 19. Pero lo que está diciendo Jesús, quiero que veamos entonces esto. Lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos es: si Dios, aún con los cuervos que son animales inmundos, Dios los sostiene, cuida de ellos y los alimenta, ¿cuánto más no lo va a hacer con ustedes que son sus hijos? Pero además de considerarse animales inmundos, los cuervos son incapaces de generar su propio suministro de alimentos. Los cuervos nada saben de agricultura, no siembran, no cosechan, pero tampoco tenían o disponían de bodegas o de graneros en los cuales pudieran almacenar sus bienes. Es más, los cuervos son del tipo de animales que no almacenan comidas para largo tiempo como lo pueden hacer otros animales. No, los cuervos comen cuando hay, así como algunos, ¿verdad? Pero para un hijo de Dios siempre hay, ¿verdad? Sin embargo, estaban bien cuidados porque el mismo Dios los alimentaba. Y la Biblia habla repetidamente, en repetidas ocasiones, del cuidado providencial de Dios para sus criaturas. Job 38:41 dice: ¿Quién provee al cuervo su comida cuando sus pichones claman a Dios, mientras ellos vagan en procura de alimento? Y también el salmista dice en el Salmo 145:15: Los ojos de todos esperan en ti. Tú les das su comida a su tiempo. Los ojos de todas las criaturas del Señor esperan en el Señor, y Dios a su tiempo les da su comida. Dios los sostiene, Dios alimenta a todas sus criaturas, Dios cuida a todas sus criaturas. Por eso que Jesús da a entender: ¿por qué tienen ustedes que estar ansiosos? ¿De cuánto más valor son ustedes que las aves? ¿O acaso no valen más que las aves? Y es que, mi familia, debemos de entender que Dios no dejará de suplir nuestras necesidades hasta que Él termine su propósito para con nosotros en esta tierra y nos llame a su gloria eterna. Mientras nosotros estemos viviendo en esta tierra como hijos de Dios, mientras estemos en este cuerpo, Dios no dejará de suplir nuestras necesidades. Dios no dejará de alimentarnos. El rey David, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribió una gran verdad en el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan.
En todo el tiempo que he vivido, dice el rey David, yo no he visto justo desamparado, ni en su descendencia que mendigue pan. ¿Se da cuenta de esto? No hay justo desamparado. Desde que usted ha nacido de nuevo, usted es justo, es declarado justo por el Padre, porque se le ha atribuido a usted la justicia de Cristo. Se le ha imputado la justicia de Cristo, de manera que se cumple la Escritura, que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Usted es justo, yo soy justo. Y un justo nunca ha sido desamparado por Dios. Y por lo tanto, la descendencia de los justos nunca mendigará pan. Con esto también debemos de hacer un equilibrio. Porque con esto tampoco nos debe de llevar a pensar que la provisión providencial de Dios es una excusa para la pereza, para la negligencia y para no trabajar cuando se puede hacerlo. No, la Biblia no nos enseña eso. De hecho, en 1 Tesalonicenses la Biblia nos dice que el que no trabaja, que no coma. Y va más allá todavía, que dice que aquel que no provee para los suyos, que no provee para su familia, es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Es decir, que una persona que se congrega en una iglesia cristiana, pero que por negligencia no quiere trabajar y no quiere llevar alimento a su casa, ese no es cristiano. Es peor que un impío. Es más, es apóstata porque ha negado la fe. Eso es lo que dice la palabra. O sea que no es una excusa para no trabajar tampoco. Pero tampoco significa que viviremos en ansiosa inquietud. O sea, el punto acá es que no debemos de vivir gobernados por la preocupación. El punto acá es que no debemos de vivir en ansiosa inquietud. De manera que dominados por la preocupación, gobernados por la preocupación, nos lancemos de cabeza a trabajar, creyendo que es lo único que tenemos para sostener a nuestra familia y llevarle el alimento. Escuche bien. Su trabajo no es lo único que tiene para sostener a su familia. Si usted cree eso, pues déjeme decirle que usted ha creído una mentira. Su trabajo no es lo único que tiene para sostener a su familia. Usted tiene a Dios para sostener a su familia. No hay justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Dios le ha dado ese trabajo. Dios le ha dado el tiempo para trabajar, la salud para trabajar, los dones para trabajar, el talento para trabajar. Dios es quien lo sostiene a usted y a su familia. Dios es quien provee a usted y a su familia. Pero lamentablemente muchos cristianos, dejándose gobernar por la preocupación, viviendo en ansiosa inquietud, lo que hacen es que se van de cabeza al trabajo. Se meten de cabeza al trabajo, trabajando de sol a sol. Y no cumplen con su responsabilidad cristiana. No cumplen con su obligación de cuidado de su familia. No les sirven ni disipulan a su familia. Y algunos van a poder decir, sí, pastor, pero mi familia se está discipulando. Ahí está mi esposa en el misterio de entre nosotras discipulándose. Ahí está mi hijo, el más chiquito, en el reino maravilloso de Jesús, y el otro en jazz. Sí, se están discipulando. Sí, pero usted no lo está discipulando. La responsabilidad Dios se la da al padre de familia. Eso lo vemos en Deuteronomio 6:4 en adelante. Y le enseñaré estas palabras que te he hablado hoy a tus hijos, al acostarte y al levantarte, en el camino y antes de salir, en todo momento. Nosotros como iglesia somos los compañeros, los colaboradores de usted, para que usted cumpla su labor de discipular a su familia, de lavar a su esposa con la palabra de Dios, de instruir a sus hijos en el temor a Dios. Si usted no lo está haciendo, usted no está cumpliendo su función por vivir en ansiosa inquietud. Pero tampoco está cumpliendo su función para la familia de Dios, para la iglesia, porque usted no está proveyendo de sus dones, de su talento, de su experiencia, de su tiempo para el servicio del Señor, para el servicio de sus hermanos. No está proveyendo de comunión para sus hermanos. Y hay gente que sirva, sí, pero usted también tiene que servir. Sus dones también son necesarios acá. Su tiempo, su experiencia también es necesaria. La comunión, nosotros queremos compartir con ustedes. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es vivir en ansiosa inquietud? Yo quiero preguntarle algo a ustedes. No es necesario que me lo respondan. Pero póngase a pensar por un momento. ¿A qué lo ha llevado a usted vivir con ansiosa inquietud? ¿A qué punto le ha llevado a usted vivir con ansiosa inquietud?
¿Qué decisiones ha tomado usted gobernado por la preocupación? ¿A dónde lo ha llevado usted las decisiones que ha tomado gobernado por la preocupación? A despojarse de cosas que no tiene que despojarse, a tener un horario imposible de trabajo, a adquirir deudas que ahorita son imposibles de pagar casi. ¿Qué decisiones ha tomado usted gobernado por la preocupación? Y ahora pregúntese, ¿cómo esas decisiones concuerdan con la palabra de Dios? ¿Acaso esas decisiones que usted tomó en ansiosa inquietud concuerdan con la manera en que Dios nos establece que vivamos según su palabra? Y es que debemos de entender la provisión divina. Debemos de entender la provisión divina y estar seguros mientras tengamos vida en esta tierra, que el Señor siempre sostendrá a los suyos. Y de esa manera, libres de ansiedad, podemos decir, como dijo el salmista en el Salmo 23:1: El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Se da cuenta? El Señor, el creador de los cielos y la tierra, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el eterno, el todopoderoso, Él es mi pastor, Él es su pastor. Y por lo tanto, nada nos falta y nada nos faltará. ¿Por qué? Porque debemos de entender la provisión de Dios. Hay una tercera verdad que podemos aprender de este pasaje, y es que no vivamos en ansiosa inquietud, sino que al contrario, entendamos el privilegio divino. Lucas 12, 25 al 26 dice: ¿Y quién de vosotros puede, afanándose, añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo mínimo, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Las personas llevan ya décadas preocupándose hasta la ansiedad de su salud, de su bienestar físico. Esta preocupación en los últimos años se ha multiplicado tanto hasta formar una multibillonaria industria de suplementos alimenticios, de vitaminas, de planes de alimentación, de clubes de salud, de gimnasios. Y la persona está obsesionada con eso. Es cierto que es bueno ser disciplinado y moderado al comer para cuidar de nuestro cuerpo, y de esa manera así poder servir a Dios y cumplir su propósito lleno de salud. Es bueno eso, no le digo que no se cuide. Pero muchos, incluyendo muchísimos cristianos, van más allá de lo razonable, preocupados, obsesionados con su bienestar físico, con su apariencia física, con su imagen. Preocupación que los lleva a poner más atención al ejercicio físico que al ejercitarse la piedad. Porque el ejercitarse en la piedad tiene beneficios para esta vida y para la venidera, dice la palabra de Dios. Así le escribió Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, 7 y 8. Pero imagínense, yo le ponía este ejemplo en los cultos anteriores. Miren, yo conozco personas que sin ninguna dificultad se levantan a las 4:45, 5 de la mañana a correr al gimnasio, sin ninguna dificultad. Pero, viera que se levanten a esa hora para orar, no se levantan. No se levantan. Sin ninguna dificultad llevan un plan estricto y disciplinado de sus alimentos diarios. Pero llevan ese plan para leer la Biblia. Ya lo hubieran leído 2 veces al año, de pasta a pasta. ¿Por qué? Por esa obsesión, por esa ansiosa preocupación. Y toda esa preocupación es vana e inútil. Yo no estoy diciendo que no hay que cuidarnos, porque tampoco hay que vivir irresponsablemente. Estoy hablando ya de la obsesión. Yo estoy hablando de la preocupación que gobierna a una persona. Toda esa preocupación es vana e inútil. ¿Pero por qué una preocupación así es vana e inútil? Porque no solo quita la atención de los creyentes de las prioridades que Dios establece en sus vidas. No solamente hace que los creyentes nieguen el cuidado providencial de Dios, sino que la ansiedad hace también que ignoremos del privilegio que tenemos. Y es que tenemos un gran privilegio, mi familia, de que Dios soberanamente determine nuestras vidas en la tierra. Dios tiene el control de toda nuestra vida. Nuestra vida está en sus manos. Él ha determinado cuántos días debemos nosotros de vivir. Él ha determinado cuánto tiempo vamos a vivir. Y es que, ¿de qué? Miren, pónganse a pensar en esto. Si Dios ha determinado cuánto usted va a vivir, usted puede ser la persona más sana del mundo.
El viernes se pudo haber hecho unos exámenes y usted salió bien de los triglicéridos, del colesterol, del azúcar. Y al salir de aquí le puede atropellar un carro. Va a morir sanito. Dios tiene el control de nuestra vida. Él sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Miren, esto también me lleva a lo siguiente, de que muchas veces andamos pero obsesionados con la seguridad. Obviamente es importante, tampoco nos va a andar exponiendo, ¿verdad? Pero vivimos con un gran temor. Por eso es del temor. Si mi vida está en las manos de Dios, ¿por qué voy a vivir con mi mente dividida en cuanto a eso? Si Dios ya sabe hasta cuándo voy a vivir y de qué manera voy a morir, ¿qué puedo hacer yo contra de eso? Es confiar en Él. Es por eso que dice Lucas 12, 25 al 26, lo leeré nuevamente yo. ¿Y quién de vosotros puede, afanándose, añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo mínimo, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Esta frase, añadir un codo a su estatura, literalmente se debe traducir añadir un palmo a su vida, o añadir a su vida una tan sola hora, si lo queremos ver de otra forma. Lo que aquí está enfatizando Jesús es que no importa cuánto nos afanemos, nadie puede añadir más tiempo a su vida de lo que Dios ha determinado que vivamos. Es por eso que Jesús dice después, pues si no podéis lo mínimo, si no pueden añadir ni un minuto a su vida, ¿por qué se preocupan por los demás? ¿Por qué vivir con angustia? ¿Por qué vivir con ansiedad? ¿Por qué vivir gobernados por la preocupación? El Salmo 39, 4 al 6 dice: Oh Señor, hazme saber mi final, cuál sea la medida de mis días, para que yo mismo sepa cuán efímero soy. He aquí, como a palmos me has dado mis días, y mi edad es como nada ante ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Solamente en una semejanza de realidad anda el hombre en derredor. Solamente para correr tras el viento se afana, pues atesora, pero no sabe quién lo recogerá. Y ahora, Adonai, ¿qué más espero? Mi esperanza está en ti. Digamos, dice: Señor, hazme saber mi final, cuál sea la medida de mis días, para que yo mismo sepa cuán efímero soy. Señor, hazme saber que soy efímero en esta vida, que soy como la hierba del campo que está hoy, que mañana se seca, que soy como la neblina que pronto se va a desvanecer. Señor, como hijo de Dios te pido que yo esté consciente de lo efímera que es mi vida, para entonces enfocarme en tu prioridad divina, para entonces enfocarme en vivir para tu gloria y disfrutar de ti para siempre, para no perder el tiempo dividiendo mi mente con las demás cosas, con ansiedad, que pueda vivir para tu propósito. Ayúdame a enfocarme como hijo de Dios en eso, porque todo lo demás es vacío, es sin sentido. Porque si tú me creaste y me salvaste y me has llamado, es para tu gloria, para eso quiero vivir. Es por eso que el versículo 7 dice: y ahora, Adonai, ¿qué más espero? Mi esperanza está en ti. ¿Cómo está viviendo usted sus días? ¿Le trae ansiedad pensar en el futuro? ¿Sabe qué es vivir qué es vivir preocupado por el futuro o gobernado por la preocupación del futuro? Es preocuparse por algo que no existe. El futuro no existe ahorita. ¿Por qué se está preocupando por eso? No existe. Es absurdo. Preocupado por algo que no existe ahorita. En el tiempo y el espacio eso no existe. Pero ¿en qué está puesta su esperanza? ¿En qué está puesta su esperanza? ¿O en quién está puesta su esperanza? No vivamos en ansiosa inquietud, mi familia. Tenemos el gran privilegio de que nuestras vidas estén en las manos de Dios. Nuestro Padre Celestial sostendrá la vida de los que le pertenecen y obedecen a su palabra hasta que lleguen a su final que Él mismo ha determinado en su soberanía. Vivamos libres de ansiedad y entendamos el privilegio que tenemos de ser guardados cada día por Dios. Y vivamos cada día para su propósito, para que podamos decir como el salmista en el Salmo 71, 17 al 19 lo siguiente: Tú, Elohim, me has enseñado desde mi tierna infancia y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Así tú también, hasta la vejez y las canas, no me desampares, oh Elohim.
hasta que proclame tu poder a esta generación, tu poderío a todo el que ha de venir. El Señor nos ha enseñado, nos ha protegido, nos ha sustentado, nos ha guardado desde nuestra infancia. Podemos ver ahora las maravillas del Señor, hay que manifestarlas. Por eso nuestra oración debe ser siempre según la voluntad de Dios, pidiendo que se haga su voluntad, pero pedirle a Dios: Señor, hasta la vejez de las canas no me desampares. Señor, que pueda llegar a esa edad, que pueda llegar a mi vejez, que pueda llegar a las canas, no me desampares. ¿Pero para qué? ¿Para seguir atesorando para mí mismo? No. ¿Para seguir viviendo en ansiosa inquietud? No. ¿Para seguir gobernado por la preocupación? No. ¿Para qué entonces? Para que yo pueda cumplir tu prioridad divina, para que yo pueda proclamar tu poder a esta generación, a mis hermanos, a los que conozco, y tu poderío a la que ha de venir. Dame, si es tu voluntad, la vida necesaria, el tiempo necesario para predicarle a mi familia, pero también predicarle a mis hijos y aún a los hijos de mis hijos, si tengo la oportunidad de conocerlos. Dame esa oportunidad. Se da cuenta cómo cambia todo, dejando a un lado la ansiedad y entendiendo la prioridad divina, entendiendo la provisión divina, entendiendo el privilegio divino que tenemos, que nuestras vidas están en las manos del Señor. Pues hay una cuarta lección más, una cuarta verdad más. No vivamos en ansiosa inquietud, sino que entendamos la preferencia divina. Lucas 12, 27 al 29 dice: Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y os digo, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios entonces viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, oh faltos de fe? Vosotros pues, no busquéis qué comer o qué beber, ni os afanéis. De todas las maravillas que Dios ha creado, solo los seres humanos hemos sido creados a su imagen, a su semejanza, a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto solo los seres humanos tenemos la capacidad de amar, servir y adorar a Dios. Sin embargo, de toda la creación, también somos los seres humanos, por causa del pecado, los únicos que vivimos en ansiedad a grado tal de dejarnos gobernar por la preocupación y el afán. Afán que nos lleva a preocuparnos hasta de lo que hemos de vestir. Por eso que Jesús le dicen: considerad, consideren, es decir, observen cuidadosamente, estudien detenidamente los lirios. Cuando él menciona los lirios, cuando se menciona los lirios acá, no se está refiriendo específicamente a la especie de flor lirio como nosotros lo conocemos ahora. No se sabe con exactitud a qué flor se está refiriendo, o a qué especie específica, pero se está refiriendo a aquellas florcitas que se dan por sí mismas, sin que nadie las siembre, que ustedes la ven, que de repente ya están ahí, de repente en el campo, en la hierba, y que son flores tan chiquitas, pero que adornan tanto los pastos, que adornan tanto la hierba, que usted un día le puede ver y a la semana ya se ha marchitado y va a volver a surgir. Eso es lo que están diciendo. Consideren estas flores, consideren cómo crecen, consideren que no hacen ningún trabajo, no hay nadie que lo esté cuidando, cuán fácil y espontáneamente crecen. Sin embargo, son espléndidas en su belleza, no hilan ni una sola hebra, son tan hermosas que lo que hace Jesús ahí es que pone en comparación a Salomón con esas flores que crecen en la hierba, que dice: ni Salomón, el rey más rico que ha existido en Israel, con todo su esplendor se vistió como una de estas flores. Y entendamos un poco la cultura bíblica. ¿Por qué menciona los vestidos de Salomón? Porque en esos tiempos bíblicos se podía determinar o se podía conocer fácilmente la capacidad económica de una persona por los vestidos que andaba. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, la gran mayoría de gente, solo tenía una sola mudada de ropa. Los que tenían un poco más de posibilidades tenían 2 o hasta 3. Pero algunos podían tener mucho más, esos son los que tenían mucho más dinero. Y se podía ver también por el tipo de tela
con lo que ellos se vestían, por los tipos de hilos que ellos ocupaban, por los bordados que tenían en las túnicas o lo que tenían en los mantos. Y por eso pone a Salomón. Nadie se ha vestido como Salomón en todo Israel. Es lo que está diciendo. Sin embargo, aún ni Salomón se compara a la belleza de estas flores. Pero estas flores, así como brotan simultáneamente, así mismo se secan y son echadas al horno, son ocupadas de combustible. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la leña escaseaba en Israel. Por lo tanto, ocupaban la hierba seca como combustible para sus hornos. Por eso que el versículo 28 dice: si Dios entonces viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, oh faltos de fe? Si Dios se preocupa por esa hierba y vestirla así, ¿cuánto más por nosotros? Aquí hay un argumento doble propio de los judíos. Hay un argumento de lo menor a lo mayor que dice: si Dios provee para la hierba de corta vida, ciertamente proveerá para sus hijos que están destinados a la gloria eterna. Pero está también un argumento de mayor a menor. Si Dios engalana las flores silvestres con ropas tan hermosas que ni el mismo Salomón se vistió así nunca en su vida, entonces ciertamente vestirá a sus hijos con el vestido común que necesitan diariamente. ¿Por qué se preocupan entonces? Y es por eso que le llama hombres de poca fe o faltos de fe. Estamos platicando hace un momento con el pastor Miguel que en la versión King James le traducen como, no traducen como faltos de fe, traducen como hombres llenos de dudas o hombres desconfiados. ¿Por qué se preocupan por eso? Hombres llenos de dudas, hombres desconfiados. Y es que la falta de fe expresa una falta de confianza en el conocimiento de Dios de nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos falta de fe, lo que estamos expresando es que nosotros no tenemos confianza en que Dios conoce qué necesitamos. Pero la falta de fe también expresa que no tenemos confianza en la sabiduría de Dios para saber cómo Él va a satisfacer nuestras necesidades. Quiere decir que la falta de fe expresa que no confiamos en que Dios conoce lo que necesitamos y que ni siquiera confiamos en que Dios es sabio y sabe todas las cosas y sabe la mejor manera de proveernos lo que necesitamos. Pero también la falta de fe expresa que no confiamos en el poder de Dios para bendecirnos. Y es que tal punto de vista de Dios, de nuestro creador, de nuestro proveedor, deshonra a Dios. Porque le estamos diciendo: sí, tu palabra dice que eres sabio, pero yo no confío en tu sabiduría. Sí, tu palabra dice que eres omnisciente, pero yo no confío en tu omnisciencia. Sí, tu palabra dice que eres todopoderoso, pero yo no confío en tu poder. Así que mejor me sigo preocupando. Eso deshonra a Dios y produce preocupación, afán y ansiedad en nosotros. Hace que no vivamos para el propósito para el cual Dios nos ha llamado, para la prioridad divina que Dios nos ha llamado para su gloria. Pero ¿cómo es su fe, mi familia? ¿Es una fe que se está desvaneciendo producto de la ansiedad, producto del temor? ¿O es una fe que confía en el conocimiento, en la sabiduría, en el poder y en la soberanía de Dios? Y es que la poca fe es una falta de confianza en el consuelo que Dios da. La poca fe es una falta de confianza de que la presencia de Dios es alcanzable para nosotros, que podemos experimentarla. Es una falta de confianza en sus promesas, en su poder, en el amor de Cristo. Y vemos entonces que hasta este punto del discurso, Jesús ha mostrado que la preocupación o la ansiedad terrenal no armoniza con la posición de los discípulos como la corona de la creación de Dios. La preocupación o la ansiedad no concuerda con nuestra identidad como cristianos. Pero además ha demostrado que la preocupación y la ansiedad es completamente inútil. En el versículo 29 y 30 añade un nuevo argumento en contra de la ansiedad. El hecho de que la preocupación y la ansiedad tampoco armoniza con la posición de los discípulos como creyentes en contraste con los incrédulos. Que no armoniza con la posición que tenemos los hijos de Dios
en contraste con las personas del mundo. Por eso dice el versículo 29, vosotros pues no busquéis qué comer o qué beber, ni os afanéis. La búsqueda de la comida y el vestido jamás debe ser la máxima preocupación de nuestras vidas. Jamás nos debe llevar a vivir en ansiosa inquietud. Debemos de entender la preferencia divina que Dios tiene hacia nosotros sobre toda la creación y así poder descansar en Él. Y es que vemos que debemos de entender la prioridad divina que es buscar su gloria y disfrutar de Él. Debemos de entender la provisión divina, el privilegio de que Él tiene contado nuestros días, pero la preferencia que Él tiene para nosotros sobre toda la creación. Pero una quinta verdad que es muy importante, es muy especial, y es que no vivamos en ansiosa inquietud, sino que entendamos la paternidad divina. Lucas 12, 29 al 31 dice: Vosotros pues no busquéis qué comer o qué beber, ni os afanéis, porque la gente del mundo busca todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Antes bien, buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Notemos el énfasis marcado sobre la palabra vosotros. Encontrarse con los demás, encontrarse con el mundo. Lo que Jesús está subrayando es que los hijos de Dios no deben de comportarse como la gente del mundo. Los hijos de Dios deben ser distintos en su pensar, en su hablar, en su actuar. Y después de eso dice, la gente del mundo busca todas estas cosas. La gente del mundo busca. Esta palabra buscar viene de una palabra griega que significa buscar intensamente por algo. Buscar insistentemente algo, un deseo fuerte. La gente del mundo busca intensamente todas esas cosas, busca insistentemente, tiene el deseo fuerte por esas cosas. Pero ¿qué quiere decir esto entonces? Que la gente del mundo es la que se esfuerza, la que se afana, la que vive gobernada por la preocupación hasta la ansiedad, por buscar qué comer, beber, vestir, por satisfacer sus necesidades. Claro que es así. Es obvio que sea así. Es lógico que sea así. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las promesas de Dios que nosotros tenemos. El padre de las personas del mundo, de los que no conocen a Cristo, el diablo, no les promete nada ni les da ningún beneficio. Las personas del mundo no tienen esperanza ni Dios en este mundo. Los que no son hijos de Dios viven con su entendimiento entenebrecido. Están excluidos de la vida de Dios por su ignorancia. Por eso que para ellos es lógico, es más, es urgente enfocarse, afanarse con las cosas materiales. Es necesario buscarlas vehementemente, porque solo con eso pueden tratar de llenarse. Con eso van a tratar de llenarse y no lo conseguirán nunca. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo habitando en ellos como lo tenemos nosotros. No tienen a Dios quien los llene y complete cada día. No tienen al todo suficiente. Como dijo Blaise Pascal, en el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Esto de hecho es conocido mediante la persona de Jesucristo. Una persona sin Cristo va a buscar llenarse con distintas cosas, preocupado y afanado por distintas cosas, pero nunca va a lograr llenarse. Si usted en esta tarde ha venido sin Cristo, hay muchas cosas con las que usted ha querido vivir satisfecho. Y aparente estar satisfecho, pero muy en el fondo de usted sabe que eso no lo está llenando, que eso no lo ha saciado, que hay un despropósito en su vida. Hay un vacío en usted porque no tiene a Cristo. Es por eso que los creyentes, que los hijos de Dios, debemos de diferir de los demás en nuestros anhelos interiores. Debemos de fijar nuestros corazones en cosas diferentes. Debemos ser controlados por ideales diferentes. Debemos ser motivados por un amor diferente. La gente del mundo ama al mundo y las cosas que hay en el mundo. Nuestro amor primero es por Dios. Amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos un Padre, Dios,
Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, omnisciente, sabio, justo, bueno, misericordioso, fiel. Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre conoce todas nuestras necesidades y provee providencialmente para nosotros. No vivamos en ansiosa inquietud, mi familia. Entendamos la paternidad divina. Y es que cuando los miembros de la iglesia casi no se distinguen de los de afuera, de los del mundo, en sus ambiciones más íntimas, cuando los miembros de la iglesia no se distinguen de los de afuera en las metas que tratan de alcanzar, en la manera que reaccionan ante las frustraciones y las adversidades de la vida, cuando no se distinguen en la manera de conducirse en sus actividades sociales, en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que leen, en la elección de sus amigos más cercanos, entonces hay algo que anda muy mal. ¿Por qué digo esto? Porque miren, es bien fácil alabar al Señor, es bien fácil cantarle. Usted lo hizo hace algunos minutos, levantó sus manos, cerró sus ojos, hasta se pudo llegar a conmover por eso. Pero yo no sé si se dio cuenta de lo que usted estaba cantando. En una de las canciones estaba cantando: el que todo tiene en la palma de su mano, el que con sus dedos me ha formado. Estaba cantando la palabra de Dios. Es bien fácil cantarla. Es bien fácil recitar todos los versículos que desde pequeño se ha aprendido. Miren, es bien fácil llenar nuestra mente con conocimiento bíblico por medio del estudio de la palabra. Eso es fácil. Es bien fácil venir a servir. Es bien fácil venir a congregarse. Eso es fácil. Pero comprender en nuestro corazón, comprender en lo más profundo de nosotros, que nuestro Padre Celestial conoce realmente todo lo que necesitamos, que necesitamos alimento, bebida y otras cosas más. Conocer realmente de que el Padre, comprender realmente en nuestro corazón que el Padre conoce estas necesidades y que Él tiene el cuidado diario sobre nosotros para proveernos. Estar convencido de esto, aunque me haya quedado sin trabajo, aunque siento que el sueldo que gano no es suficiente, aunque haya muchas cuentas por pagar, aunque se me haya quedado el carro, aunque la enfermedad amenace. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. En otras palabras, alabar a Dios, estudiar la palabra, recitarla, es fácil. Pero creerla y ponerla por obra, de manera que vivamos sin ansiedad y sin preocupación, eso es otra cosa, mi familia. Pero es exactamente lo que Jesús nos enseña aquí. Por eso dice el versículo 31. Antes bien, buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, está exhortando Jesús a sus discípulos a que tengan cuidado, que el reino de Dios se esté estableciendo cada vez más en sus corazones y en las vidas de los demás. La recompensa de la gracia de esta, el reino se nos ha concedido. Y mientras nosotros nos concentramos con toda nuestra atención en el establecimiento del reino de Dios en todo lugar, en toda persona, nuestro Padre Celestial no está de brazos cruzados. Él está obrando en nuestra vida. Él cuida de que nosotros tengamos no solamente abundancia de bendiciones espirituales, sino también como añadidura, vestido, ropa y todas nuestras demás necesidades, comida, bebida, todo lo que necesitamos. Por eso Colosenses 3, 1 y 2 dice: Si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántos de acá son hijos de Dios? ¿Cuántos han sido resucitados juntamente con Cristo? Entonces busquemos las cosas de arriba. Pongamos la mirada en las cosas celestiales, en el reino de Dios, ya no en las terrenales. Las terrenales nos causan ansiedad, preocupación, afán. Pero si nosotros nos enfocamos en las cosas del reino de Dios, las demás cosas van a ser añadidas. El interés que debe consumir a los creyentes es el reino de Dios. ¿Saben ustedes que Lucas solo en el Evangelio ocupa al menos 30 veces la expresión al reino de Dios, más 7 veces que lo ocupa en el libro de Hechos? Y es que, ¿por qué hace eso? Por lo que significa el reino de Dios. ¿Y qué significa el reino de Dios? En su connotación más amplia, el término el reino de Dios denota el reinado, gobierno soberano de Dios.
reconocido en los corazones y activado en la vida de su pueblo, efectuando la completa salvación de aquellos que son de Él, su constitución como iglesia y finalmente llevarlos a ser testigos de un universo redimido, de un futuro escatológico. Eso conlleva el reino de Dios, que somos su pueblo, sobre quienes Él gobierna. Dios gobierna soberanamente en nuestras vidas, nos salva, nos hace parte de su iglesia y reinaremos juntos con Él. En el reino de Dios se hace todo para la gloria de Dios por medio de la exaltación del Señor y de Cristo. Y por eso, al concentrarnos en eso, en ser obedientes a su mandato, a su palabra, en buscar primeramente su reino, todas las cosas vendrán por sí solas, por sí mismas. El Salmo 34, 8 al 10 dice: Gustad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en Él. Temed al Señor, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Cuán feliz es la persona que se refugia en el Señor. Nada falta a los que temen a Dios. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y vamos a la última lección, a la última verdad, a la sexta verdad. No vivamos en ansiosa inquietud, entendamos el placer divino. Y vemos que con mucha ternura Jesús añade en el versículo 32 lo siguiente: No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le complace daros el reino. Nuestro Padre no da el reino a sus discípulos de mala gana. Al contrario, es su beneplácito hacerlo, su buen pensar, su buena voluntad de darnos el reino. Su deleite es darnos el reino. Su placer es darnos el reino. Él se goza con darnos el reino. No vivamos con ansiosa inquietud. Entendamos el placer divino. Y para entender el placer divino quiero que presten mucha atención a esos dos versículos que leeremos a continuación. Isaías 53:10 dice: Plugo al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor triunfará en su mano. Y Hebreos 12:2 dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Vemos bien lo que la Biblia nos dice en estos dos versículos. La Biblia nos dice que Dios Padre se complació, encontró placer, deleite en ofrecer a su Hijo como sacrificio expiatorio por sus escogidos. Quiso Dios, plugo a Dios, deleitó a Dios quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Pero también nos dice en Hebreos que Jesús soportó la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él, por el deleite que fue puesto delante de Él, por el placer que fue puesto delante de Él. Por eso soportó la cruz. ¿Cuál gozo fue ese? El gozo de hacer la voluntad del Padre, de que la voluntad del Padre triunfara en su mano. Pero también el gozo de que en el momento que Él estaba soportando la cruz, Él vio a su descendencia. Él lo vio a usted, me vio a mí, junto a todos nuestros hermanos en Cristo, de todas las generaciones, de toda la historia, de todos los lugares del mundo. Ese es el placer divino. El placer divino es que Dios cumple la meta de su voluntad. El placer divino es que Dios se glorifica a sí mismo a través de la exaltación, del señorío, de la preeminencia, de la plenitud, de la centralidad de Cristo sobre todas las cosas. El placer divino es que Él lleva a cabo su plan desde principio a fin. Y ese plan lo incluye a usted y me incluye a mí, que somos hijos de Él. ¿Se da cuenta del placer divino? A nuestro Padre le plació darnos el reino. Junto con Cristo nos da el reino.
Es por eso que Él se goza, como dice Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es héroe que salva. Oiga, mi familia, el Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros. En medio de los momentos de ansiedad, el Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros. En medio de la preocupación, el Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros. De la enfermedad, de los pagos que hay que hacer, el Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros. Él es héroe que salva. Y después sigue diciendo: se gozará en ti con alegría y te renovará su amor. Dios se goza en usted, se complace en usted, porque usted es hijo de Él por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo Dios se complace en nosotros. Se regocijará contigo con cánticos de alabanza. ¿Se da cuenta de eso? Dios se regocija junto con nosotros. Dios canta junto con nosotros. Recibe alabanza. Mientras nosotros estamos regocijándonos, Él se regocija con nosotros. Ese es el placer divino. El placer que viene de hacer la voluntad de Dios. Por eso que en Efesios 1:3 hay una bendición al Padre. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Y es que en Cristo nuestro Padre Celestial nos ha dado el reino, y junto con Cristo nos ha dado todas las cosas. ¿Qué significa que hemos recibido el reino? Que hemos recibido, significa que hemos recibido una fidelidad que jamás será quitada, una vida que nunca terminará. Hemos recibido una fuente de agua que nunca cesará de fluir dentro del que bebe de ella. Hemos recibido una dádiva que jamás se perderá. Hemos recibido una mano de la cual no podrá ser jamás arrebatada, una oveja del buen pastor. Hemos recibido una cadena de salvación desde la eternidad hasta la eternidad, la cual no va a ser rota. Hemos recibido una salvación eterna. Hemos recibido un amor del cual nunca podremos ser separados, porque nada ni nadie puede separar a los hijos de Dios del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hemos recibido un llamamiento que es irrevocable. Hemos recibido un fundamento que jamás será destruido. Hemos recibido una herencia inmarcesible que nunca se marchitará. Hemos recibido un privilegio, que no solo hemos sido reconciliados con Dios, no hemos sido restaurados a su favor y amistad únicamente. No únicamente hemos sido declarados justos, sino que hemos sido adoptados por el Creador de todas las cosas, de manera que ahora, como sus criaturas, podemos llamarle Padre a nuestro Creador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña. No viváis en ansiosa inquietud, manada pequeña. No os dejéis gobernar por las preocupaciones, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Cierren sus ojos, vamos a orar.